Milei habla no menos de 6 o 7 veces con mucho detalle de las palizas que recibía. Él dice, no eran palizas comunes. Y esta imagen la repite muchas veces. Con lo cual vos ves un arranque de un ser humano golpeado. Vos sabés que a partir de ahí de un niño violentado, ¿no? Y yo le pregunté a varios especialistas qué efecto tiene en un adulto eso que vivió ese niño. Milei lo dice varias veces, dice, eso me hace más fuerte. Porque ante situaciones que otros arrugan, yo no le tengo miedo a nada. Hay una paliza que él cuenta en detalle que ocurrió cuando fue la guerra de Malvinas. Él cuenta que él dijo, esto es un desastre, nos van a matar. Tenía 13 años. El padre se enojó y lo molió a palos. Karina tuvo una crisis por la violencia del episodio y tuvo que ser internada ella, no él. Y desde el hospital la madre lo llamaba a Milei y le decía, si le pasa algo a ella, va a ser por culpa tuya. Ese es el mundo donde crece Milei. A él le preguntan por la madre, ¿y la madre qué hacía? Y él le dice, bueno, los padres tienen un contrato previo que genera más lealtad entre ellos que con los hijos. Y en ese sentido él dice, por eso yo no voy a tener hijos, porque es una experiencia que puede salir muy mal. ¿Qué encontraste respecto al vínculo con la hermana, con Karina? Lo que se ve de lo que ellos dicen es que es lo más sólido que tiene. Ese es el punto fijo donde él se refugia, por ejemplo. Siempre. Desde siempre. Era la que lo cobijaba, era la mascota de su equipo. Cada vez que habla de ella, habla como habla cuando habla de Conan, con devoción por ella. Él cuenta que debutó sexualmente a los 13 años y dice exactamente la fecha del debut sexual con una prostituta, con una profesional. ¿Fuiste con tu papá, con tus amigos? No, fui sola, yo sabía dónde iba, fui y dije, bueno, sigamos. Hay un personaje central en esta historia que es Mauro Viale. Él cuenta que le da el consejo clave para su carrera televisiva y que después vos te das cuenta que lo desarrolla en su carrera política. Mauro Viale le dice, mirá, acá no hay tiempo. Vos tenés 1 minuto para captar la imagen de la atención de la persona que te está entrevistando. Eso es un zócalo. Entonces, si vos no das la piña en ese minuto, minuto y medio, olvídate, te sacan del aire. Y entonces él perfecciona esa técnica al máximo. Él va a un canal de televisión, el programa de Alejandro Fantino. Cuando termina el programa le dice, quiero decirte que sos trending topic y que todo el país está hablando de vos. 7 años después es una referencia política internacional. Muchas veces pasa con este tipo de personajes que es una fama efímera. Todos conocemos el personaje del momento que lo invita a todo el mundo, hasta que de repente el rating empieza a caer y listo, fuiste. Que venga que sigue. Lo vemos hoy con un montón de chicos de Gran Hermano, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, todo el mundo esperaba que con Milei pasara eso. Y Milei hablaba y después eso empezaba a entender que cuando vos lo cargabas a las redes, lo que eran 2, 3, 5 puntos de rating pasaban a ser 3 millones de visualizaciones. ¿Cuán lejos está el discurso de lo que está llevando adelante? Y está muy lejos. O está bastante lejos. Él ha dicho un montón de cosas que son contradictorios con lo que él está haciendo, pero muy claramente contradictorios. ¿Cómo crees hoy que la historia lo va a recordar a Milei? Mira, sé que van a pasar cosas importantes. No sé si positivas o negativas, pero que van a pasar cosas importantes. De hecho, su llegada al poder es un tipo que va a dejar una marca. Una marca de lo que hay que hacer o de lo que no hay que hacer. No va a pasar desapercibido. Bienvenido, señor Ernesto Tenenbaum. ¿Cómo le va? Gracias, Tatiana. Está naciendo un hijito. Están haciendo... En un ratito nomás. Sí, un hijito no de 4 patas, sino de 400 páginas. Un hijito que dio mucho trabajo. Fueron más de 9 meses de gestación. El 13 de agosto Milei ganó las internas, ganó las PASO. Y ese día, después de mucha discusión de hasta dónde podía llegar Milei, muchos tuvimos la sensación, la inmensa mayoría, de que picaba en punta para ser presidente y que probablemente unos meses después fuera presidente. Y yo había firmado un contrato con Planeta para escribir otro libro. Y ese día dijeron, no, yo lo único que quiero enterarme es quién es este hombre. ¿Quién es Milei? Porque hasta ese momento, en los años previos, Milei era un personaje que venía de costado. Y uno lo miraba porque se da cuenta que algo pasaba, pero volvía a sentar en la escena principal. Y miraba y volvía a centrar. Yo, de hecho, en ese tiempo le hice varios reportajes. Uno de ellos fue el reportaje en el cual él dice que estaría dispuesto a legalizar la venta de niños. No lo dice así, pero que habilita esa posibilidad.
Entonces, bueno, el 13 de agosto yo dije, no, acá esto es un terremoto, además me impacta mucho emocionalmente, porque yo venía viendo las cosas que decía Milei y realmente eran cosas muy opuestas a lo que yo creo de la vida. Y entonces de repente digo, para poder explicarlo, quiero entenderlo. Y si quiero contar una historia en este momento, quiero contarla de Milei. Y nos pusimos a visualizar, debemos haber visualizado 500 horas de Milei, 400 horas de Milei. Y te encontrás con un material espectacular. De todo, desde discursos económicos a Milei bailando. A Milei bailando, a Milei simulando un acto sexual, a Milei contando la relación con sus padres, a Milei contando sus pasiones económicas, a Milei peleándose a los gritos pelados con mucha gente, especialmente con mujeres, a Milei atravesando la pandemia, a Milei contando lo que piensa el matrimonio, a Milei enamorándose de Fátima, a Milei dando discursos, a Milei dando clases públicas de economía, a Milei escribiendo. ¿Cómo decidís dónde te posicionás para contar esta historia? A ver, son trabajos distintos. La columna que yo hago semanalmente en Infobae trata de analizar qué es lo que pasa y los dilemas que tienen los presidentes, los errores, y tratando de, aunque se ve que yo soy crítico, tratando de ver, bueno, está eligiendo este camino, ¿será el camino correcto? ¿Qué es lo que quiere decir esto que está haciendo? Tratando de explicar un poco lo que pasa semanalmente. Las columnas en la radio, sobre todo las columnas, son más editoriales. Y a mí la irrupción de Milei, con toda una escala de valores que a mí no me representa, que me siento muy lejos, me genera mucha inquietud porque veo rasgos de misoginia, de homofobia, de autoritarismo, de culto a la personalidad que me parece que no le hacen bien a un país. Y eso lo marco en la radio. Ahora, cuando vos tenés que contar una crónica, a ver, lo más importante es la historia, no la moraleja, no tu opinión, sino agarrar y contar una historia. Vos podés contar la historia que te parezca más horrible del mundo, la más hermosa, lo que vos opines de esa historia no importa. De hecho, en el prólogo, lo que digo es una crónica muy difícil para mí, porque yo soy muy crítico de Milei, pero mi desafío en esta crónica es que eso no aparezca, que aparezca lo que yo veo y de la reconstrucción de la historia. De repente el país entero hablaba, discutía, opinaba, se posicionaba alrededor de esa figura novedosa, rara, magnética, bizarra, violenta, carismática, disruptiva, agresiva, tumultuosa, egocéntrica, conflictiva, talentosa, audaz, estrafalaria. Todo eso. Y le saqué como 20 adjetivos porque se me iban 2 páginas en los adjetivos, era así. Todo eso. Todo eso. ¿Esta búsqueda confirmó la imagen que vos tenías de Javier Milei o la cambió en algo? Mira, en principio la profundizó. Es decir, cuando vos ves las cosas, por ejemplo, hay un capítulo que cuenta todo lo que Milei dijo de sí mismo cuando todavía los periodistas con más recorrido no lo mirábamos en detalle. Entonces, por ejemplo, la versión de que a Milei le pegaba el padre, una versión que circuló, que uno lo tiene ahí dando vuelta, bueno, cuando vos ves los videos, Milei habla no menos de 6 o 7 veces con mucho detalle de las palizas que recibía. Él le dice, no eran palizas comunes. Varias veces utiliza una relación que dice, es como si ahora viniera alguien de 1,90 m y yo era un nene de 11 años. Y es como si viniera alguien ahora, un urso de 5 metros y me empezara a patear. Esa es la imagen que da todo el tiempo. Y la relación y esta imagen la repite muchas veces. Con lo cual vos ves un arranque de un ser humano golpeado. Vos sabés que a partir de ahí de un niño violentado, ¿no? Y yo le pregunté a varios especialistas qué efecto tiene en un adulto eso que vivió ese niño. Milei lo dice varias veces, dice, eso me hace más fuerte, porque ante situaciones que otros arrugan, yo no le tengo miedo a nada. Eso es lo que explica Milei de qué efecto tiene. Y de hecho, muchos profesionales te dicen, un chico golpeado aguanta mejor los golpes que alguien que no lo fue, porque lo supo aguantar cuando era chico. Sobrevive, está más preparado para... Después un chico golpeado sabe golpear, es decir, está dispuesto a... Y después la característica más peculiar, que esto no quiere decir que se refleje en Milei, pero que permite pensarlo a él, o que ayuda a pensarlo, es que un chico golpeado está esperando el golpe. Después a él le preguntan por la madre, ¿y la madre qué hacía? Y él muestra, hay un reportaje con Lagunda, que ella le pregunta, ¿y tu mamá? Y él le dice, bueno, los padres tienen un contrato previo que genera más lealtad entre ellos que con los hijos.
Entonces ella le dice, no, bueno, pero para una madre debe ser difícil soportar que un padre golpee a un hijo. Muchas se van del lugar con el hijo. Bueno, no fue el caso. Y en ese sentido él dice, por eso yo no voy a tener hijos, porque es una experiencia que puede salir muy mal. Entonces vas viendo todo eso y vas conociendo al personaje. Por ejemplo, él cuenta que debutó sexualmente a los 13 años y dice exactamente la fecha del debut sexual con una prostituta, con una profesional. ¿Fuiste con tu papá, con tus amigos? No, no fui sola, yo sabía dónde iba, fui y dije, bueno, sigamos. Y lo dice, digo, empezás a encontrar ribetes. Por ejemplo, cuando le preguntan del matrimonio, él dice, odio la institución matrimonial, porque es una regulación, y empieza a hablar en términos económicos de repente. Y dice, el matrimonio hay una ley de rendimientos decrecientes. ¿Qué significa? Que cuando vos tomás café con leche todos los días, cada vez te gusta menos. Pero si un día vos le agregás una media luna, las dos cosas se potencian porque le agarrás más. Además, las mujeres son dirigistas, dice. Las mujeres se te meten en el celular, son celosas, por lo menos las que me han tocado a mí. Y entonces vas encontrando en eso un personaje, un hombre que ha tenido muchos trabajos como economista, pero en la mayoría de ellos ha durado poco y se ha ido gente importante como Miguel Ángel Broda, que lo define como un hombre brillante, pero que no, pero que es incapaz de aplicar lo que sabe a la realidad, o que es muy conflictivo, entonces se pelea con los equipos. Pero vas describiendo todo eso y aparece un ser humano, ¿no? ¿En qué momento de ese recorrido lo identificás vos que él empieza a fantasear o empieza a ver la posibilidad de, mira que yo puedo ser candidato a algo, ni siquiera presidente? El momento en que empieza a meterse en política es durante el primer año de la pandemia. 2020, él ya da señales muy claros de que está haciendo campaña política, de que empiezan los primeros actos en la calle, que cuenta que la hermana, una vez dijo que la hermana, otra vez que un empresario le dijeron, che, la gente va a la urna, te quiere mucho a vos, pero va a las urnas y no está tu nombre. O sea que si vas a ganar, y empieza a desarrollar una teoría diciendo que él había dicho, yo quiero cambiar este país, pero cambiar la mente de los argentinos. Entonces quiero dar una batalla cultural para que los argentinos cambien la forma de pensar, porque solo así el país va a poder cambiar. Y en un momento empieza a decir que la batalla cultural sin la batalla política es insuficiente. Si queremos que esa batalla cultural que él estaba dando suceda, tenés que darle plafón político, porque después viene el Estado. Y entonces así justifica. Una virtud o un defecto de este libro es que solo se apoya lo que se dijo públicamente. Y eso es una versión que yo también he recogido. Es una versión, pero en ningún momento aparece él diciéndolo. Okay. Por ejemplo, sí está probado, porque eso está en la documentación, que cuando muere Conan... Lo clonó. Eso aparte, sí. Pero dos amigos, él estaba tan triste que él tenía devoción real por ese animal. No es algo fingido ni hipotético. Dos amigos, para que él se comunique o tenga la sensación de que se comunica con Conan, arman una cuenta que se llama @Conan o algo así, una cuenta en Twitter, y una cuenta a la cual él le habla y le dice, mi amor, ojalá mañana no haya mucha humedad, si podemos salir a caminar, y de esa cuenta le responden. O sea, hay una interacción obviamente ficticia, como una forma de contención espiritual frente a la crisis que le genera la muerte de su mascota, ¿no? Es un montón. Y es fuerte, sí. Hay un personaje central en esta historia que es Mauro Viale. Porque Mauro Viale, él cuenta que le da el consejo clave para su carrera televisiva. Y que después vos te das cuenta que lo desarrolla en su carrera política. Mauro Viale le dice, mirá, acá no hay tiempo. Vos tenés 1 minuto para captar la imagen de la atención de la persona que te está entrevistando. Eso es un zócalo. Entonces, si vos no das la piña en ese minuto, minuto y medio, olvídate, te sacan del aire. Y entonces él perfecciona esa técnica al máximo. Él sabe cuándo grita, cuándo imposta la voz, cuándo pone ese tono como ronco de la voz para, ¿viste? Le voy a cortar la mano, voy a vetarle lo que estos degenerados fiscales, toda esa cosa de adjetivación, etcétera, es algo que convive es muy congruente con su personalidad, pero es algo que claramente es pensado. Hay un momento que para mostrar y generar atracción, él imposta un personaje que es violento, carismático, taxativo, tajante, adjetivador, insultante, pero que lo que busca es transmitir algo y traspasar la pantalla. Y eso es algo muy pensado, y eso es un consejo de alguien que le dijo Mauro Viale. Y después vos ves muchos reportajes donde él arranca arriba, y en un momento él dice, yo después aprendí a clavar un zócalo por minuto.
Yo te hablo y ya están poniendo zócalos porque todo lo que yo digo es una oración que llama la atención cuando aparece en la televisión. Él está buscando un método de comunicación todo el tiempo en un contexto en el cual él se encuentra con una sorpresa, porque esta es una historia que arranca un día que él va a un canal de televisión, a un programa, el programa de Alejandro Fantino. Cuando termina el programa le dice, estás midiendo mucho. Le dice, sí, quiero decirte que sos trending topic y que todo el país está hablando de vos. 7 años después es una referencia política internacional. O sea, él encuentra un método de comunicación. ¿Qué dice Fantino en un momento? Dice, estábamos en 3 puntos y pasamos a 5. Al día siguiente lo invitamos de vuelta. Estábamos en 4, pasamos a 6. Lo vieron los Intratables. Estaban en 6, pasaron a 9 y no se fue más. Muchas veces pasa con este tipo de personajes que es una fama efímera. Todos conocemos el personaje del momento que lo invita a todo el mundo, hasta que de repente el rating empieza a caer y listo, fuiste. Que venga que sigue. Lo vemos hoy con un montón de chicos de Gran Hermano, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, todo el mundo esperaba que con Milei pasara eso. Y Milei hablaba y después eso empezaba a entender que cuando vos lo cargabas a las redes, lo que eran 2, 3, 5 puntos de rating pasaban a ser 3 millones de visualizaciones. Y entonces ya hay un equipo pensando, empiezo en la tele, va a las redes, bajo a la calle, los actos los filmo de tal manera que los subo a las redes, hago pequeñas cosas para TikTok y se van encontrando con que cada cosa son millones de personas que lo ven. Eso se trasladó a la urna, no es que se quedó en el personaje de la tele. Mira, el libro se llama Una historia del presente porque está contando un hombre que surge y sintoniza con una parte muy importante de una sociedad. Es decir, hay un hombre que de alguna manera empieza a dar señales de yo estoy enojado contra todo. Y empieza a expresar su enojo no solamente en términos de contenido, sino en términos de forma. Entonces es un tipo sacado muchas veces, enojadísimo con todo, y como se ve que mucha gente está perpleja y enojada con todo, empieza a pensar, che, votemos a este que es el único que dice las verdades. Sean verdades o no, sea una técnica para llegar a un lugar o no, sea coherente o no, eso es otra discusión que vale la pena dar, pero no es lo que explica el fenómeno. Alfonsín era el padre de la democracia, para él Alfonsín era un hombre para ponerle la careta a un punching ball y pegarle para tener más motivación, para pegarle más fuerte y destruirlo. Eso ha dicho Milei en varios reportajes. El Papa, un hombre de paz, que la sociedad argentina, el Papa es el enviado del maligno sobre la tierra, es el comunista que maneja el Vaticano, etcétera, etcétera, etcétera. Y después se reunió, ¿no? Después se reunió, pero va diciendo todo esto y bueno, ya está, este tipo quedó afuera. Uno piensa, no, más intención de voto, más popularidad y más invitaciones a la tele, porque, a ver, hay momentos, mira, hay un episodio que todo esto es, por eso todo esto es público, es decir, se ve de una manera, el desafío para mí era cómo contarlo de manera que tenga punch, de manera de ser leal con la historia. Él va Salta con lo de Olmedo y está una periodista, Teresa Frías, le pregunta por qué Keynes tuvo éxito en Estados Unidos y no en la Argentina. Y no en Argentina. Entonces, Milei empieza a decirle, se enoja con la pregunta. Y le empieza a gritar, le empieza a decir, a ver, ¿cuándo fue la crisis del 30? ¿Cuándo publicó su libro Keynes? Y ella no sabía, ¿ves que sos una burra? Yo te voy a desburrar a vos. Y la escena va, pero como escalando y escalando hasta que ella dice, burra, vos sos una burra, vos no sabés cuándo 2 más 2 es 4. Levanta la mano una persona, dice, Javier, mire, yo quería hacer una pregunta sobre Milton Friedman, pero lo que le pido antes de hacer eso es que le pida perdón porque usted maltrató a una mujer sin ningún tipo de razón. Vos sos un demagogo, vos sos un... Y termina en un escándalo, un griterío total. Ella tiene después panic attack, le hace juicio, él tiene por razones judiciales que pedirle disculpas, pero nunca hace una disculpa sincera y en sus redes sube el video. Y lo que a mí me llamó de ese video, primero es la reacción de él, después la explicación que después digo muchas veces, ella empezó, cuando vos lo ves, ella no hace nada que pudiera ser objetable, en todo caso puede estar equivocada, o la pregunta, pero se puede explicar muy fácilmente, la posición de Milei, como explicó muchas veces. O sea, es una agresión deliberada y totalmente fuera de proporciones. Y cuando vos ves los comentarios abajo, y eso fue una cosa que mi hijo me marcó, me dijo, fíjate los comentarios abajo, miles de comentarios a favor de él y no a favor de ella. O sea, mucha gente, vos te pensás que por ser mujer te va a tratar mejor que a otros, anda a aprender, no te victimices. Hay otro episodio
casi similar con Sol Pérez, en una discusión en un canal de cable, donde ella le dice, che, la justicia social es algo bueno. Y ella le empieza a decir, vos sos una ladrona, vos le querés robar a los ricos porque a vos, dale vos plata si querés. Y otra vez escala, 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 escala. Y cuando se van, empieza toda una discusión en Twitter donde él retuitea, igual que ahora, cosas terribles. Por ejemplo, qué rotura de ano. Y él retuitea. Abajo los comentarios son todos a favor de él, no a favor de Sol Pérez. Un hombre gritándole a una mujer es algo bastante duro de ver. Y es algo que rompe un consenso y en otro tiempo, y eso por eso es una historia del presente, a cualquiera lo hubiera dejado fuera de una carrera política haber gritado, maltratado, despreciado y humillado a una mujer violentamente en público. Él con eso ganaba más y más popularidad. ¿Qué encontraste respecto al vínculo con la hermana, con Karina? Lo que se ve de lo que ellos dicen es que es lo más sólido que tiene. Ese es el punto fijo donde él se refugia, por ejemplo. Desde siempre. Desde siempre. Era la que lo cobijaba, es menor que él. Iba a verlo en los partidos de fútbol, era la mascota de su equipo. Y él, cada vez que habla de ella, habla como habla cuando habla de Conan, con devoción por ella. De hecho, hay varios libros que publica mientras él va ascendiendo, están dedicados a Conan y a Karina. Hay una paliza que él cuenta en detalle que ocurrió cuando fue la guerra de Malvinas. Él cuenta que él dijo, esto es un desastre, nos van a matar. Tenía 13 años. El padre se enojó y lo molió a palos. Karina tuvo una crisis por la violencia del episodio y tuvo que ser internada ella, no él. Y desde el hospital la madre lo llamaba a Milei y le decía, si le pasa algo a ella, va a ser por culpa tuya. Ese es el mundo donde crece Milei. Muchos años después, o algunos años después, cuando él arranca la tele, hay un reportaje de Novarecio donde Novarecio le dice, tenés posibilidades de decirle a tus padres que querés verlos de nuevo, que querés reconciliarte, y él lo saca carpiendo, de ninguna manera, es gente tóxica, hace 10 años que no hablo con mis padres. Estuvieron en la Asunción y creo que el otro día durante el desfile también estuvieron. Él se reconcilia en el 2020, donde la pandemia la pasa en la casa de los padres. Y desde ahí, cada uno que hace algún tipo de señalamiento sobre los padres, él dice, hasta se metieron con mis padres. Nadie se metió con sus padres en público tanto como él, porque lo que ha contado es muy fuerte. ¿Qué hacía el papá de Milei? El papá era colectivero. Es un colectivero que arranca como chofer y le termina haciendo muy bien. Termina teniendo 2 líneas de colectivos él. Es decir, termina siendo una familia de clase media alta. Hay alguna película de propaganda política donde Karina dice, era un hombre que como te daban más, te podías quedar con la recaudación de lo que generabas en las fiestas, celebraba con mi mamá las fiestas arriba del colectivo. Y así fue creciendo. Cuando hablan bien de los padres, hablan de una familia trabajadora, esforzada, que termina siendo un patrimonio importante en base a eso. Cuando habla mal, cuenta esa historia que se vive en la casa, ¿no? ¿Estamos igual en ese sentido, en cuanto a los bandos y al enojo social, o crees que se profundizó? No lo sé, me da la impresión de que se profundizó. Estamos en un momento donde eso es muy estimulado desde el poder. Es decir, claramente la estrategia de Milei para mostrar que es un líder es el conflicto. Es un conflicto, el otro día Chiche Helmut decía, es alguien que en el conflicto goza. Y que es un lugar que le queda cómodo. Que le queda cómodo y que además surge así. Él surge con grandes bataholas, grandes riñas en cámaras de televisión. Y entonces eso le da una presencia muy fuerte y a partir de esa presencia muy fuerte termina siendo lo que es. Hay gente que no daría la vida por Milei porque es algo muy exagerado, pero siente que con Milei se le juega mucho en su vida. Y hay gente que siente que es la última posibilidad. Hay gente que viene muy harta, muy agotada y que... Y que cuando lo critican a él siente que lo critican a ellos. Hay mucha gente que lo sigue, lo venera como un líder. Y entonces cuando alguien dice, che, pero tal cosa no me cierra, pero tal cosa está mal, inmediatamente la reacción es defensiva y muy agresiva. En un contexto donde en el mundo hay muchos líderes que son así. ¿En qué momento Milei entiende que va a ser presidente? Seguramente él empieza a ver números de ratings, él empieza a ver que al principio mendigaba espacios en la televisión y después la televisión lo empieza a amar. Todos los productores sabían que lo tenían Milei y ese día medía, entonces ya no importaba nada la industria de televisión. Humilla a mujeres, no importa.
Yo siempre me pregunto, ¿y si hubiera sido antisemita? ¿Hubiera tenido el mismo lugar? Porque lo que importaba era el número. Medía adentro, medía adentro. Después ve las cifras en las redes sociales y después sale en la calle. Y el fenómeno callejero era un fenómeno no masivo, pero muy cálido con él. Entraba en los negocios, se juntaba gente, sacaba fotos con él y se juntaba una cosa mezcla de celebridad televisiva, viene Tinelli o Susana Jiménez o Lali Espósito acá, con expresión de un enojo. Y va armando. ¿Cuán lejos está el discurso de lo que está llevando adelante? Y está muy lejos, o está bastante lejos. Él ha dicho un montón de cosas que son contradictorios con lo que él está haciendo, pero muy claramente contradictorios. El eje de su discusión era que una devaluación no funciona, que lo que hay que hacer es reducir el gasto público, porque la devaluación genera una recesión y después te genera más problemas. Y lo que hizo cuando asumió fue una recesión. Fue una devaluación, y la más grande devaluación que hubo alguna vez por vía voluntaria, ¿no? En medio de una crisis. Cuando él habló de Caputo, antes de ponerlo como ministro de Economía, cuando Caputo era primero secretario de financiamiento en la época de Macri y después presidente del Banco Central, dijo, se fumó irresponsablemente 15.000 millones de dólares. A ese hombre al que caracterizó de esa manera, después lo hizo ministro de Economía. Bueno, Patricia Bullrich. Patricia Bullrich era una terrorista que mataba niños, la hace ministra de... Pero después muchas cosas, cuando él explicaba, por ejemplo, por qué crecía la brecha en la época de Alberto Fernández, o sea, por qué subían los precios de los dólares paralelos, él decía, es porque hay mucho circulante. No es que sube el dólar, sino que baja el peso, la gente rechaza el peso. Y con los dólares pasa primero porque es un activo financiero. Lo siguiente que va a pasar es que van a aumentar los precios de todos los demás productos, porque lo que pasa con el dólar, hay mucho circulante en relación a los bienes que la gente quiere comprar, genera inflación en todo. Ahora dice que no es grave. Y vos tenés 1000 argumentos y después cosas de campaña que son directamente, hoy se puede saber que son mentiras. Él dijo, tengo la plata para dolarizar. ¿Qué nos pasó para estar en pleno 2024 y escuchar cosas como que la homosexualidad es una enfermedad? Mira, muchos de ellos tengo amigos que me dicen el antisemitismo es muy fuerte en la Argentina. Y yo le digo, yo no lo siento para nada. Amigos no judíos. Y me dicen, porque no te lo dicen a vos. Pero cuando no hay judíos delante, las cosas que escuchás son impresionantes. En el mundo occidental, una de las mejores cosas que tiene el mundo occidental, capitalista, democrático, es que es un mundo que sostiene que la tolerancia es algo positivo. Que esos impulsos son impulsos bastante bestiales. Atacar a alguien más débil, atacar a alguien que es distinto, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un mundo donde las decisiones de cada individuo tienden a ser más respetadas que en otros. Si hay que ser gay, si vos querés, no sé, ser Florencia Lavey o Madonna o quien sea, solamente en el mundo democrático y capitalista eso es posible. En ningún otro mundo de regímenes clericales, regímenes comunistas, esa libertad ha existido. Pero claro, de repente, ante el enojo, aparecen líderes que trabajan sobre eso que estaba reprimido. Y estaba reprimido, no es que había desaparecido. Entonces viene y dice, ¿sabes qué? Él o alguien, los inmigrantes, los negros son inferiores. Y hay muchos blancos que dicen, che, esto yo lo vengo sintiendo hace rato, y me lo expresa, y en un momento de enojo, de repente... Ok, se capta y ese enojo o esas voces y se las toma. ¿No sentís que hubo también un uso de todo lo que tiene que ver en materia de derechos, sobre los derechos humanos, que quedó el feminismo, que quedó tan asociado al kirchnerismo que hoy, o sea, yo no puedo ser feminista y no kirchnerista? Hubo un poco de eso, lo que pasa que eso, lo que genera el desafío, ya es una opinión, ¿no? Para una sociedad es mantener lo positivo de eso, es decir, que una mujer que denuncia un abuso, una violación, sea escuchada, y sea escuchada por la justicia, y sea escuchada por su propia familia, y eso no quiere decir que a priori ningún hombre sea culpable solo por una denuncia. Encontrar un equilibrio después de un cambio muy abrupto es todo un trabajo de una sociedad. Se corre el riesgo de que la contestación a esos desequilibrios que vos marcás y que muchas veces estuvieron, y yo estoy de acuerdo, y yo los viví, y soy totalmente consciente, termina siendo una reacción totalmente contraria, que se vaya el agua con el bebé. ¿Qué te pasó cuando vimos en el acto del 9 de julio, por ejemplo, al presidente adentro de un tanque?
Me hizo acordar a Chávez, me hizo acordar al líder de Corea del Norte. No me gusta una imagen de un presidente con un arma. Me parece que los chicos ven eso. Prefiero un presidente con un microscopio, prefiero un presidente con una tiza en un pizarrón, prefiero un presidente de muchas otras cosas. Cuando vos recorres toda la historia de Milei de estos 7 años, es un Milei muy consistente. Es decir, hay actos, cuando todavía él no era un candidato, nada, hay un acto en marzo del 2019 con Laje y Márquez en el auditorio de Belgrano que ellos se sorprenden porque hay, no sé, entran 2.000 personas y quedan 2.000 afuera y se pagaba entrada. Laje dice en un momento, ¿por qué yo tengo que respetar? Los liberales dicen que hay que respetar el proyecto de vida de otro. ¿Por qué tengo que respetar la vida de un tipo como Florencia Lavé? Y el estadio estalla en una ovación. ¿Por qué tengo que respetar a un gordo comunista como Maradona? Ovación. Márquez dice, Perón era un dictador pedófilo. Ovación. O sea, y Milei ahí asintiendo. Milei ese día dice, con perdón de la palabra, dice, los zurdos son el club de las porongas cortas, porque alguien que la tiene larga no pide el promedio. Cuando piden distribución es porque la tienen corta, porque si la tuvieran larga no pedirían el promedio. Ovación. La búsqueda del zócalo todo el tiempo de esa manera. Cuando vos leas el libro vas a encontrar 1000 detalles de Milei. No había visto su trabajo excepcional como agitador. Hay momentos que parece un agitador en el Reino Unido al principio del siglo XX, un tipo con un megáfono, con un banquito, gritándole a la gente. Estamos en pleno momento, ¿no? En pleno gobierno. El libro se llama Milei, una historia presente, una historia del presente. Con lo cual está claro, lo estamos viviendo en este momento, pero ¿cómo crees hoy que la historia lo va a recordar a Milei? Mira, sé que van a pasar cosas importantes. No sé si positivas o negativas, pero que van a pasar cosas importantes. De hecho, su llegada al poder es un tipo que va a dejar una marca. Una marca de lo que hay que hacer o de lo que no hay que hacer. No va a pasar desapercibido. No va a pasar sin pena ni gloria. No me parece que vaya a pasar sin pena ni gloria. ¿Se lo vas a mandar el libro? Él sabe que lo escribí, porque, bueno, pues yo soy periodista, he hablado muchas veces con él. Y hablé varias veces sabiendo él que yo lo estaba escribiendo. En el libro cuento un poco la relación que yo tengo con él. Él ha sido siempre muy amable conmigo. Últimamente en Twitter, no tan amable, pero no me lo tomo como algo personal. Te voy a contar algo que no conté. La última vez que habló Milei conmigo, que me escribió, tuvo que ver, viste el día que yo hacía un tiempito que no hablábamos, pero por razones, las veces que yo lo busqué me respondió. En todo caso es porque yo estaba terminando el libro, estaba con 1000 cosas, qué sé yo. Y varias veces había opinado sobre cosas mías en Twitter y había opinado con cierta adjetivación, insulto, comunista, kirchnerista, mentiroso, esas cosas. Pero entre otros periodistas, nunca con una cosa de ensañamiento como con otros. Y él había dicho que iba a ser premio Nobel porque lo dijo, creo que lo dijo en Praga, porque él con Demian Reibel iba a resolver un problema histórico de la economía, que es que él dice que Adam Smith tenía una contradicción entre dos conceptos y él iba a explicar cómo se resolvía esa contradicción. Entonces yo hablé con algunos macroeconomistas y les dije, explícame qué dice, porque quiero entender qué está diciendo, qué es lo que va a resolver. Y varios me explicaron algunas cosas. Entonces, en el programa que tenemos de streaming con María O'Donnell, traté de explicárselo. Y él me escribe para decirme que lo que había explicado yo estaba como el orto. Entonces me dice, esa parte la explicaste mal, la otra parte la explicaste bien, te digo, revisá tal otra, no te voy a caer encima porque vos no sos economista, pero eso que explicaste estaba mal. Entonces se lo mando a otros economistas. Lo que le interesa a él no es que yo pueda decir es autoritario o es misógino, no, es que explique mal lo que él está diciendo de la economía. Entonces yo le respondo, le digo, mira, yo no soy economista, siempre aclaro, voy a tratar de explicarlo hasta donde puedo. Vos hablas de muchos conceptos que son difíciles de entender y yo trato de entenderlo, pero a veces voy a pifiar, con lo cual, igual si querés caerme encima, me podés caer, estás en todo tu derecho, le digo. Entonces, de esto último me dice, yo hace rato que no insulto a nadie y a vos nunca te insulté, por lo menos no lo recuerdo, dice. Entonces, una semana antes me había reputeado. O sea que en su vorágine... Si te escribe con la salida de Milei, historia... Entonces, yo ahí le dije, escúchame, estoy por sacar el libro, quiero llevártelo. Me puso, lo arreglamos. O sea,
dio una apertura a que eso suceda, pero no fue, digo, te llamo tal día, avísame cuándo y venite. No dijo eso. Si me atiende, te cuento. Gracias, Ernesto. No, gracias, Tatiana.